biblioteca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, en este cuadro, no se ve de ahí, sino simplemente que vean que es un cuadro, es como si fuera una biblioteca. Esto me lo alcanzó Marta y bueno, hice unas copias. Es bueno para memorizar, como es el Antiguo y el Nuevo Testamento, de orden del libro, cosa que yo reconozco, no me lo sé todo en orden, y entonces esto para tener para memorizarlo. Entonces aquí salió unas copias, alguno que quiera después llevar una, ahí le voy a dar a Marta para que Marta la vea y se lo ve. Vamos ahora a considerar un tema. Me preguntó Guillermo, ¿algún himno especial? No, y la persona, la hermana creo que pidió justo el himno, el 396, y tiene mucho de lo que vamos a tratar hoy en este tiempo. Recuerden que lo mío es una meditación compartida, con la profundidad que amerita el incorporarlo a uno para poder ser un real transmisor de lo que la palabra dice. Yo venía preparando un mensaje para el jueves, para hoy, que era perseverar, y ayer a las 12 de la noche sentí que ese no era el mensaje. Y es el que voy a compartir con ustedes hoy. Si algo aprendí en estos últimos años es que hay que, o por lo menos a mí, me ha resultado ver lo que siempre sabemos y conocemos, historias bíblicas que siempre son vigentes. Sabemos que la Biblia, un mismo pasaje, tiene una riqueza infinita, por eso es la palabra de Dios. Si fuera un libro común, se agota la interpretación, mejor dicho, no la interpretación, se agota la aplicación, porque la interpretación es una sola, pero la forma, quizá, la aplicación es distinta. Y la Biblia tiene una riqueza inagotable. Tanto como seres humanos hay, la Biblia habla a cada uno. Entonces, cuando la persona es de Dios se puede transmitirlo, hay ojos nuevos con los cuales ver sin cambiar la esencia, ojos nuevos que nos permiten aplicarlo a lo de todos los días. Y voy a aprovechar, vamos a leer. Yo pensaba leer algunos versículos, pero voy a leer los primeros 2 capítulos. No voy a hablar de algo que todos conocen. Si yo digo Job, dicen, ya sé, va a hablar del sufrimiento de Job. No, vamos a ver quién era Job. Un pantallazo rápido y después vamos a hablar del tema. Tiene que ver Job, pero tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con el 396. Y voy a hacer 2 preguntas. Vamos a leer Job, capítulo 1 y 2. ¿Quién era Job? ¿Qué situación había? ¿Y qué es lo que se cuestionaba? Vamos a leer. Que la palabra hable, cada uno con ojos nuevos. Veamos este relato, aún conocido por gente que pisó alguna vez en la iglesia o nunca pisó. Cuando alguien habla de alguien sufrido, la gente piensa, los que algo tienen, piensan en Job. Y no es solamente eso, hay mucho más. Dice así la palabra de Dios, Job, capítulo 1 y 2. No pido disculpas, simplemente vamos a leer, porque leer nunca ocupa lugar. La palabra es mía sí. Dice Job, capítulo 1. Y fíjense que se arranca las calamidades de Job. Por lo menos la Reina Valera dice así. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Esta es la presentación. ¿Quién era Job? ¿Sí? La presentación de su persona. Recuerden que en esa época no estaba la cruz de Cristo. El creer en Dios era creer en un Dios creador poderoso y que le pedía al ser humano que si viviera de acuerdo a sus reglas. Sabiendo que no todas iban a cumplir, pero si no hay que vivir sus reglas. Y entonces, para Dios, este hombre era perfecto y recto. Obviamente no era perfecto en términos humanos. Para Dios era perfecto y recto. Temeroso de Dios, ahí está la clave.
y apartó del mal. Esa es la presentación, ahí está Job. No era poca cosa para esa época, ¿eh? No era poca cosa. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, para nosotros traducido, un super ultra millonario en cuanto a riquezas. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Recuerden que dice 7 hijos y 3 hijas, dice aquí. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, mientras estaba la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él temía por sus hijos que estuvieran realizando algo malo ante los ojos de Dios, y él quería ofrecer holocausto e interceder, pero la presentación aquí de Job, no de su familia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Hay otro escenario. Presentan a Job y ahora estamos en el escenario celestial. ¿Qué pasaba en los cielos mientras tanto? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Recuerden que Satanás es un ángel caído, ¿sí? El mejor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿acaso? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Recuerden, Dios le pregunta. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, por algo te teme, no por nada. Recuerden que él tenía todo lo que se podía tener. ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes están aumentados sobre la tierra. Pero extiende a tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Conocen a alguien que hoy en día, por mucho menos, no blasfeme contra Dios? Yo conozco. Por mucho menos, yo conozco. Vayan registrando. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Recuerden, el todopoderoso omnipotente es Dios, Satanás no. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano, el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los saberos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto que hizo Job era el máximo signo de sufrimiento y gravedad de la situación que podía ser, rasgar sus vestidos y caer en tierra. Pero así es. Se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso sí, no lo hacían todos. Lo que sumían este extremo de mundo. Recuerden que dice
que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Recuerden? Y dijo, frase que conoce hasta aún más poco asiduo lector: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Actitud que solamente Job pudo haber tenido. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién era Job? Una persona que a pesar de esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy, incluidos nosotros a veces atribuimos a Dios un despropósito de la situación. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Satanás no estaba conforme. ¿Por qué no estaba conforme? Porque en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso no estaba conforme Satanás. Seguía siendo el mismo Job del primer versículo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Sabemos que Dios conoce todo. Antes que respondiera a Satanás, él sabía. Por eso le pregunta, para que Satanás lo diga, que no es suficiente. ¿De dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: te rodea la tierra y anda por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? O sea, no te ocupaste de Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vuelve a presentar a Job. Carta de presentación. Y que todavía retiene su integridad. Dios sabía lo que había pasado. Retiene su integridad, es decir, sigue siendo el mismo, temeroso de Dios, apartado del mal, porque dice, se postró de dolor, acuérdense, no atribuyó a Dios de propósito alguno. Aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. El hombre aún más recalcitrante contra Dios, cuando su vida está en juego, daría todo por su vida. Lo que le pida a nadie. Yo creo que no conozco a nadie en situación extrema que haya seguido renegando a Dios. Puede ocurrir, pero el punto culminante es la vida. El punto culminante es la vida. Dice a Satanás: pero extiéndole a tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, vamos a fondo. Vamos a tocarlo. A ver qué pasa. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí está en tu mano, pero no lo mates, guarda tu vida, guarda su vida. Hacerle daño, pero guarda su vida. Ya sé que están preguntándose algo en su mente. ¿Cómo puede ser? Ahora vamos a ver. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y vio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto. Tiesto es una rama con pinche, como si fuera un estropajo. Recuerden que está en piel viva. Y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Recuerden que había agarrado su vestido, o sea, estaba desnudo, postrado. Porque este tiempo, cuando Satanás vuelve, Job sigue postrado en polvo y ceniza y rasgó su vestido. No es que se recuperó y ahora estaba bien. No. Y entonces, en ese momento que están mirando, aparte viene ese problema que tiene de la picazón con el tiesto. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Estas palabras realmente lapidarias para cualquiera. Y Job estaba así. No estaba hablando de muelas,
no estaba, había perdido unos camellos. Estaba en una situación crítica, pero dice que se arrodilló y lloró. Pero se acerca a la mujer. ¿Y qué le dice? ¿Y vos todavía crees a Dios? ¿Retienes tu integridad? ¿Sigue siendo quién? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, por todo el mal. Sigue siendo. Muérete y maldice a Dios. Estas palabras siempre las recuerdo, creo que nosotros las recordamos. Y dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Inconsciente, ignorante, nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? Lo recibiremos. En todo esto, y repite, no pecó Job con sus labios. A esta altura ya no hay duda que para Job, para Dios, este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios a apartarme allá. En lo personal se ganó mi respeto absoluto. Pero sigue. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, es decir, de donde eran originarios, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido de venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Venían de otros lugares. Eran los 3 amigos, los cuales, fíjense el estado estaba Job, que los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, de figurado que estaba en esa situación. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se asociaron a la angustia extrema, al problema extremo de su amigo. Hasta ahí, excelentes amigos. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Un gran hombre de Dios me dijo una vez, ¿qué hace cuando le pregunté, qué hace cuando va a un velatorio? Y lo invitan a que, dice, ante la muerte, las palabras sobran. Pero ¿cómo? Se supone que un hombre de Dios, para otro, bueno, tiene palabras. Sí, sí. Pero ante la muerte, las palabras sobran. Y aquí, los 3 amigos, que hasta aquí eran amigos en serio, o aparentan ser amigos, se sentaron con el tierra por 7 días y 7 noches, no estuvieron un ratito, y ninguno le hablaba palabras, porque veían que su dolor era muy grande. A mí me tocó estar al lado de alguien, un amigo, hermano. No digo estuve 7 días y 7 noches, pero estuve toda la noche. Llegamos, estaba él, había fallecido su esposa, estaba él sentado ahí, lo saludé y me senté al lado. Y vino otro amigo, lo saludé y sentado al lado. Y estuvimos ahí toda la noche. Y después, mucho tiempo después, me dijo, fue lo mejor que pudieron hacer. No paraba. Hasta aquí está Job. Hombre perfecto, recto, no soy Dios y apartado del mal. Y vamos a ver rápidamente la situación para llegar a la conclusión. Para contrastarlo con lo que dice el mismo Job. Capítulo más adelante. Aquí tenemos a los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Si leemos
y no lo vamos a hacer, sino que ya leímos la presentación, después de esto, en los capítulos viene un capítulo en el que el primer amigo, Elifaz, lo reprende a Job, lo hostiga y reprocha. Después de haberlo acompañado como corresponde, lo hostiga y reprocha. Y Job le contesta que no es así. Después habla el otro amigo, Bildad, y él habla de la justicia de Dios, como diciendo, te lo mereces. Job también le contesta que no es así. Luego habla Sofar y lo acusa directamente de lo que los tres pensaban. Recuerden que en la antigüedad, en ese tiempo, no estábamos hablando de la gracia. Entonces, cuando a alguien como Job le ocurría algo, subyacente estaba algo habrá hecho. Hoy, Señor, estos días la palabra algo habrá hecho. Traducido, hay pecado, algún pecado hubo en la vida de Job. Entonces los amigos lo acompañaron bien, pero después empezaron a recriminarle en tres aspectos distintos, de tal forma que querían convencerlo que te pasó porque pecaste. Y Job, consciente de que no había pecado, trata de defenderse, primero con ellos. Les recrimina por qué. Ya tenemos el todo Job. Pero sin embargo, no era así. ¿Por qué digo no es así? Porque el mismo relato lo dice. Job en un momento termina de discutir con sus amigos, aparece un joven, Eliú, que no era el amigo de él, era un joven. Posiblemente uno de los que lo admiraba. Recuerden que Job era un principal en ese lugar. Y los principales se sentaban a la puerta de la ciudad con sus vestidos lujosos, el cual rasgó, y juzgaban. O sea, la gente venía a pedirle consejo y a qué tenían que hacer con respecto al manejo de la ciudad. O sea, ese era sentarse a la puerta. Y ahora Job está sentado a la puerta, rasgado su vestido, desnudo, cubierto de esas sábanas, de la cornilla hasta los pies, en ceniza, siendo objeto de burla y desprecio de todos los que estaban. No lo ven solamente los tres amigos. Y este Dios, posiblemente un joven que lo admiraba, se acerca. En el capítulo 32 aparece Eliú. Leamos 32. ¿Y qué es lo que hace este amigo, Eliú? Este joven, perdón. ¿Qué es lo que hace? Primero reprende a los amigos y luego le habla a Job. Se considera con derecho. Dice en el capítulo 32 de Job, versículo 1. Cesaron estos tres varones, los tres amigos, de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, Job sabía que no había pecado, lo dice en el capítulo 2, versículo 10 dice, en esto no pecó Job. O sea, en haber rasgado los vestidos y orar, no había pecado. No había blasfemado contra Dios como pretendía Satanás. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, su cusita de la familia Aram, se encendió en ira contra Job. O sea, después de haber recriminado a sus amigos, se la agarraron a Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, se enojó Eliú
que admiraba, porque Job se justificaba, decía, yo no tengo pecado, esto no es así. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. O sea, se enojó con los amigos porque lo condenaba a Job, pero ahora habían encontrado el motivo. Y Eliú pensó que tenía el motivo, pensó que Job había pecado y entonces se lanza contra Job. En el 33, capítulo 33, versículos 12 y 13, le dice algo Eliú a Job. He aquí, o sea, después que Job se había tratado de defender, en esto no has hablado justamente, capítulo 33, versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. O sea, le parecía que estaba mal que Job se defendiera. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Vos no podés decir eso porque mayor es Dios que el hombre. O sea, no podés decir que no peca. ¿Por qué contiendes contra él? Contra Dios. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En esto tenía razón. En esto tenía razón. No podía Job contender contra Dios. ¿Por qué? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y entonces, después de este relato, de haber escuchado, la primera sensación que tenemos realmente es cómo puede Dios permitir que le pase eso a Job o no. Dígame si no lo piensan. Porque las dos grandes preguntas que yo me hice cuando estaba redondeando este mensaje, ¿podrá Job conservar su fe? Nosotros tenemos el diario del lunes. Recuerden que los amigos no tenían la historia, estaban viviendo la historia. O sea, ellos no sabían cómo era el final. Ellos no sabían que Job iba a recuperar todo y que tenía motivo para demostrar que sí podía conservar su fe. Pero la pregunta era, ¿podría Job conservar su fe a pesar de eso? ¿Podría subsistir la fe de Job o de cualquiera cuando caen las razones? Job no le encontraba razón de ser. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué le había pasado? Porque él sabía que no había pecado. Por lo menos lo dice así la palabra. De esto no pecó. Y entonces él en un momento patalea. Digo patalea para que se entienda bien. Despotrica, no blasfema, pero le cuestiona a Dios. ¿Por qué le ha pasado? Dice, mejor me hubiera sido no nacer, no salir del vientre de mi madre. O sea, él no blasfema contra Dios, pero le cuestiona, se queja de lo que le pasa. No habla contra Dios, no blasfema, nada, pero se queja. Yo muchas veces le he dicho, y me he dicho para mí, porque lo he hecho. Me dicen, no, estoy mal, no sé por qué. Bueno, decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios no se va a sentir, no estamos blasfemando cuando decimos por qué, aunque no nos dé la respuesta, o sí, pero tenemos acceso para Dios. ¿Y es lo que estaba haciendo Job? ¿Por qué? No entiendo. Porque la prueba era, ¿podrá sustituir la fe de Job o de nuestra fe cuando caen las razones, cuando no hay razón para lo que nos pasa? Satanás quería ver si podría Job conservar su fe. Y Dios también quería ver. Él sabía, Dios sabía al final, sabía que sí. Satanás no sabía, estaba confiado en que iba a lograr que dejara de ser justo y temeroso de Dios. La otra pregunta, ¿podría subsistir la fe de Job cuando caen las razones? ¿Qué quiere decir caen las razones? Job perdió todo lo material, todo lo afectivo. Alguna se le murieron los hijos. La mujer le dice, maldice a Dios y muere. O sea, la mujer tampoco contaba.
los criados fueron consumidos, los siervos fueron consumidos. Y además, sintió que Dios no era bueno. Sintió, porque la traducción es, ¿por qué? Por unos momentos, por unos segundos, sino que no lo vio. ¿Qué dice la gente de hoy? ¿Qué dice? Leamos Job 35, 9, 12. 35, 9, 12. Dice en el Job 35, 9, 12. Lo está diciendo Eliú. Dice así: a causa de la multitud de las violencias, claman. ¿Quién? Clama la gente. A causa de la multitud, o sea, de las violencias, todo lo malo, la cantidad de maldad que nos afecta, clama la gente. Y se lamenta por el poderío grande, o sea, los grandes producen este mal. ¿Sí? Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche. O sea, nadie dice que Dios está presente aún en esas circunstancias. ¿Dónde está Dios? Pero sí saben que da cánticos en la noche. Hay cánticos para Dios a pesar de las circunstancias. Y que esto no les hace recordar, Pablo y Silas están en la cárcel. Injustamente, están en la cárcel. Y a medianoche, con los grilletes, en el fondo de la prisión, en el lugar más oscuro, dice en Hechos, que cantaban himnos, cantaban, y lo escuchaban los que estaban con ellos. Los que estaban ahí decían, ¿Dios será bueno? Cayeron las razones, estos dos están acá con nosotros. Sin embargo, la fe de Pablo y Silas no cayó a pesar que las razones estaban dadas. La fe